Buenas tardes, amigos. Saludos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy vamos a tocar un tema en este fascinante mundo de la electricidad, que es el tema de el dimensionamiento de conductores, tomando en cuenta la temperatura ambiente, en este caso. Vamos a ver qué pasa cuando la temperatura ambiente es superior a 30 grados centígrados y vamos a ver también qué pasa cuando en un ducto van más de tres conductores activos. ¿Ok? Entonces, tomando en consideración estas premisas, vamos a ver cómo vamos a dimensionar estos conductores de una manera correcta. La tabla 4.4 del RIC 4 es la tabla que utilizamos originalmente, la tabla que utilizamos como base para nosotros determinar y poder determinar el conductor apropiado para el alimentador que estemos dimensionando. En esta tabla, que es la tabla de capacidad de transporte de corriente de conductores de cobre aislado, es una tabla que nos indica por una parte la sección nominal del conductor, tanto en milímetros cuadrados como en el sistema americano AWG, y nos habla también de los métodos de instalación. Bien, esta tabla eh, funciona a la perfección cuando la temperatura ambiente es de 30 grados centígrados. ¿Ok? Ahora, nosotros nuestro ejercicio lo vamos a hacer para más de 30 grados centígrados. A ver cómo vamos a utilizar la tabla ahora cuando son más de 30 grados centígrados. Cuando se habla de métodos de instalación, ya muy conocido por ustedes los métodos de instalación, tenemos el método A1, el método B1, el método E en esta tabla, en esta hoja de la tabla. Recuerden que la tabla 4.4 tiene varias páginas y en donde aparecen ahí todos los métodos de instalación y aparecen todos los tipos de conductores que podemos utilizar en instalaciones de consumo. Bien, en esta parte de la tabla solamente aparecen estos tipos de conductores que se muestran acá y estos tres métodos de instalación. En los métodos de instalación que especifica la tabla, habla siempre de tres conductores. El método A1 es el método donde van tres conductores en un ducto que está embutido en pared. El B1 habla de tres conductores que van por un ducto, que este ducto está sobrepuesto en pared. Y el método E es el método en donde va un cable multiconductor, nosotros lo conocemos mucho como cordón, le decimos coloquialmente, ¿verdad? Eh, el método E entonces está puesto en la tabla como el método donde van eh, conductores, multiconductores de hasta tres conductores por cable. Bien, siempre hasta tres. Entonces, el límite de la tabla es temperatura ambiente de 30 grados centígrados y los métodos de instalación siempre están hechos para hasta tres conductores. Entonces, cuando pasamos de tres conductores, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues debemos utilizar otras tablas en donde aparecen los factores de corrección para poder dimensionar apropiadamente el conductor. Aquí se ve una tabla donde aparece la tabla 4.7, donde nos dice factores de corrección de capacidad de transporte de corriente por variación de temperatura ambiente. Bien, si la temperatura ambiente no es 30 grados centígrados, debemos corregir, de acuerdo a un factor, debemos corregir la capacidad de transporte de corriente del conductor. O sea que no es así alegremente que vamos a dimensionar el conductor según la tabla anterior. Debemos corregir la capacidad de transporte de los conductores. Esta tabla tiene hay varias columnas que podemos observar. La primera de ellas es la columna correspondiente a la temperatura ambiente. Ahí nos aparecen unos rangos de temperatura en grados centígrados de 5 a 10, de 11 a 15, 16 a 20, 21 a 25, 26 a 30, 31 a 35, etc. Bien, nosotros vamos a concentrar nuestro ejercicio en temperaturas superiores a 30 grados. Bien, luego tenemos otra columna en esta tabla donde nos dice
los tipos de cables que podemos utilizar según esa columna. Si el tipo de cable es alguno de los que aparece ahí en ese recuadro en rojo que está marcado, en ese caso nosotros vamos a utilizar esta columna. Si el cable es alguno de estos, H07B, H07Z1, etcétera, 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 y el método de instalación sea alguno de estos, A1, B1 o E, entonces nosotros vamos a buscar el factor de corrección en esta columna. Bien, luego tenemos un tercer tramo en esta tabla, que es el tramo donde nos habla de los cables tipo RB, RBK, RZ1, RZ1K y THHN. Entonces, si el cable que vamos a utilizar es uno de estos que aparece acá en esta lista, vamos a ir en este segmento de la tabla para buscar el factor de corrección por temperatura. Luego, este tramo se subdivide en dos columnas, que esas dos columnas son de acuerdo al método de instalación. Si el cable es alguno de estos y el método de instalación es A1, A2, B1, B2 o E, pues vamos a buscar el factor de corrección en esta columna. Si el método de instalación es D1 o D2, vamos a buscar el factor de corrección en esta columna que tenemos acá. De esa manera, entonces, nosotros corregiremos la capacidad de transporte de corriente del conductor que hemos dimensionado primero con la tabla 4.4 con estos de acuerdo al factor de corrección que obtengamos en la tabla correspondiente, en la columna correspondiente y en la fila correspondiente. Bien, pero esa no es la única corrección que tenemos que hacer para el tema que vamos a manejar el día de hoy. También tenemos otra corrección que es la correspondiente a que en el ducto por donde van nuestros cables que estamos dimensionando circulen más de 3 conductores. O sea, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 conductores. Si circulan más de 3 conductores, también debemos someter ese cálculo original a un factor de corrección. Ahí están los métodos de instalación descritos en la tabla anterior, el A1, el A2, B1, B2, D1, en fin, aquí están todos los métodos de instalación, el método A1, hasta 3 conductores monopolares con carga instalados en ductos embutidos en paredes. El A2, cables multiconductores, 3 conductores con carga instalados en ductos embutidos en paredes. El B1, ¿cuál será el B1? Hasta 3 conductores monopolares instalados en ductos o en bandejas adosadas a paredes. Cuando hacemos una instalación con bandejas que llamamos nosotros canaletas, en ese tipo de bandejas o molduras, entonces eso es un método de instalación B1. ¿Okay? El método B2 son cables multiconductores, hasta 3 conductores con carga instalados en ductos o en bandejas adosadas a paredes. Y así sucesivamente, todos los métodos de instalación tienen su descripción que aparecen en esta aclaratoria de la tabla 4.4. En la tabla 4.4 en alguna parte aparece este cuadro donde nos aclaran qué significa cada uno de los métodos de instalación. Ahora vemos acá la tabla 4.6 donde aparece el factor de corrección de capacidad de transporte de corriente de acuerdo a la cantidad de conductores en ducto. Si en el ducto van entre hasta 3 conductores, pues no utilizamos ningún factor de corrección porque ya la tabla 4.4 viene hecha para hasta 3 conductores activos en un ducto. Pero si son más de 3, entre 4 a 6, debemos usar un factor de corrección que sería acá el 0,8. Si van entre 7 y 24 conductores por el ducto, usamos el factor de corrección 0,7. Si van entre 25 a 42 conductores en un ducto, usamos el factor de corrección 0,6. Y después de 42 conductores en un ducto, el factor de corrección será el de 0,5. Bien, ya conocidos los
los factores de corrección, conocida las tablas de factores de corrección, la tabla 4.7, factor de corrección por temperatura, y la tabla 4.6, que es el factor de corrección por cantidad de conductores en un ducto. Ustedes dirán, oye, ¿qué ducto podrá llevar 42 conductores? Bueno, posiblemente una bandeja portaconductores, a lo mejor pudieran llevar hasta más de 42 conductores. Bien, bueno, pero no vamos a complicarnos pensando en eso. Nosotros vamos a resolver un ejercicio que les voy a mostrar a continuación. El ejemplo nos dice lo siguiente. Supongamos que necesitamos transportar 36 amperes. ¿Okay? Ese es lo que necesitamos transportar según lo que nos dice el ejemplo acá. Necesitamos transportar 36 amperes por un alimentador trifásico, 4 hilos. La fase 1, la fase 2, la fase 3 y el neutro. El neutro se considera un conductor activo, ¿okay? Puesto que por ahí circula corriente también. La temperatura ambiente es de 37 grados centígrados. Hemos determinado que la temperatura ambiente del lugar donde va a ser esa instalación es de 37 grados centígrados. Entonces ya tenemos los datos para hacer nuestro cálculo. Aquí no estamos pensando en qué es lo que estamos alimentando, qué longitud tiene, la caída de tensión. Esa es otra historia que la la pueden ver en el video de cálculo de caída de tensión. Una vez obtenido el conductor por las tablas, podemos ir al cálculo por la caída de tensión, a ver si es factible o no es factible, si no, a lo mejor hay que todavía subirle la dimensión del conductor, ya eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos ya aquí los datos. Este ejercicio lo vamos a hacer 3 veces, para 3 tipos de instalación diferentes, para 3 métodos de instalación diferentes. ¿Okay? La parte A del ejercicio es para un método de instalación A1. Ya describimos antes los métodos de instalación, ¿verdad? Y el cable que vamos a llevar en esa canalización va a ser un cable tipo H07Z1. Nosotros conocemos ese cable con el nombre de cable EVA, el libre de halógeno que se utiliza en alimentadores de circuitos, ¿verdad? Luego, la parte B del ejercicio será, con estos mismos datos, será una instalación del método tipo B1 con cable tipo THHN. Y la tercera parte del ejercicio, que lo vamos a hacer también, es una instalación con método tipo E con un cable del tipo RB. ¿Okay? Entonces, vamos a prepararnos para realizar este ejercicio. Vamos a tener que hacer aquí varias cosas y vamos a tener que recordar algunos conceptos básicos de multiplicación y división de números. O sea, esa es la matemática que vamos a utilizar acá. No es nada extraordinario tampoco, así que lo podremos hacer sin ningún problema. Vamos a ver cómo enfrentamos este ejercicio. Comenzaremos por la primera parte, ¿verdad? Aquí nos aparece cuáles son los métodos de instalación para recordarlo. El método A1 es hasta 3 conductores monopolares con carga instalados en ductos embutidos en pared. Ese es el método A1. El método B1 es hasta 3 conductores monopolares instalados en ductos o en bandejas adosadas a paredes. Ese es el método B1. Y la instalación método tipo E, eso es cables multiconductores, 3 conductores con carga, instalados libremente al aire. O pudieran ir también en escalerillas portaconductores, o en canastillos portaconductores, o en bandejas perforadas. En bandejas también portaconductores, pero bandejas perforadas, o sea que tengan ventilación. Esos son los 3 tipos de instalación que vamos a utilizar para el ejemplo que desarrollaremos a continuación. Lo primero que hacemos es, vamos con la parte A primero, ¿no? Vamos con la parte A, que es un método de instalación A1 y el cable es el H07Z1. Entonces, vamos a la tabla 4.4 del RIC número 4, ¿verdad? Si la tabla comienza por el número 4, quiere decir que está en el RIC número 4. Bien, en esta tabla nosotros buscamos la tabla donde esté el H07Z1 y esté también el método de instalación A1, que es esta hoja que está acá. Esta tabla tiene 3 hojas, ¿no? Y en esas 3 hojas aparecen todos los tipos de instalación
y aparecen todos los tipos de cables. Solamente hay que buscarla y revisarla bien y siempre vamos a obtener el cable que andamos buscando y el método de instalación que andamos buscando. Bien, nosotros vamos a trabajar con esta columna, puesto que esta columna es la que corresponde al método A1 y aquí también toda esta tabla es para este tipo de cable, sí, el H07Z1 que está marcado acá. Entonces, nos dice que son 36 amperes los que necesitamos transportar. Buscamos en la columna correspondiente, que es la del A1, y ¿por qué A1? Porque esa es la que nos dice el ejemplo, ¿no? Que es hasta 3 conductores en un ducto. Hasta 3 conductores en un ducto. Nosotros vamos a llevar 4, pero buscamos en esta tabla, que es la de 3. Buscamos aquí el 36, no está. Si no está, tenemos que ir al inmediatamente superior. Y el inmediatamente superior es este que está acá, que es el 38. 38 amperes, que sería un conductor número 8 AWG, que es lo mismo que ese conductor tiene el equivalente en milímetros cuadrados de 8,37. 8,37 milímetros cuadrados es el conductor número 8 AWG. Bien, pero resulta que esta tabla está hecha para hasta 3 conductores y está hecha también para una temperatura ambiente de 30 grados centígrados y nuestra instalación está en un ambiente con 37 grados centígrados. Entonces vamos primero que nada a realizar la corrección por temperatura. Vamos a la tabla 4.7, que es la tabla donde están los factores de corrección de capacidad de transporte de corriente por variación de temperatura ambiente. ¿Okay? Entonces, nuestra temperatura es de 37 grados centígrados. Quiere decir que la buscamos acá en esta lista y está aquí en este rango, entre 36 y 40. Esa es la temperatura ambiente que nosotros estamos, en ese rango estamos de temperatura ambiente, ¿verdad? Por lo tanto, buscamos acá en la columna correspondiente, esta es la columna que corresponde, ¿verdad? Porque aquí es donde está el cable H07Z1 y está el método de instalación A1. Y aquí vemos con la lupa que el valor encontrado para este rango de temperatura es de 0,87. Ese es el factor de corrección. ¿Qué quiere decir eso? Que este conductor, cuando está instalado en un lugar donde la temperatura ambiente es de 37 grados centígrados, no tiene una capacidad de transporte de corriente de 38 amperes, sino que su capacidad de transporte de corriente es de 38 multiplicado por 0,87. Eso da 33 amperes. ¿Qué quiere decir eso? Que este conductor no es el apropiado, porque este conductor, aunque aquí dice 38, pero al aplicarle el factor de corrección por temperatura ambiente, él solamente es capaz de transportar 33 amperes. Por lo tanto, este no va a ser el conductor, va a ser otro el conductor. ¿Cómo podemos saber cuál será el conductor apropiado? Por la temperatura ambiente diferente a 30 grados centígrados. Pues muy sencillo. Nosotros aplicamos el factor de corrección, que lo podemos obtener previamente, 0,87, sencillamente con conocer la temperatura, ya sabemos cuál será el factor de corrección del conductor que estamos buscando. Pues nosotros aquí aplicamos un subterfugio matemático que será que el valor de la corriente que nosotros necesitamos transportar, que es de 36 amperes, lo vamos a dividir entre el factor de corrección, 0,87, que es el número que tenemos en la tabla. Dividimos la corriente, 36 amperes, repito, entre 0,87 y ahora nos da 41,4 amperes. Fíjense que da mayor. ¿Por qué da mayor? Porque estamos dividiendo entre un número menor que 1. Cada vez que dividamos algo entre un número menor que 1, el resultado va a ser más grande que el número original, como pasa acá. Dividimos entonces 36 entre el factor de corrección y nos da un valor de 41,4 amperes. Entonces, este será el valor con el que vamos a buscar en la tabla, no el 36, sino 41,4.
Entonces vamos nuevamente a la tabla a buscar el 41,4. ¿Cuál sería el conductor? ¿Dónde está en la tabla? Recuerden que 41,4 es difícil que lo encontremos en la tabla, así tal cual, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que vamos a encontrar? El inmediatamente superior. ¿Cuál será el inmediatamente superior? Pues aquí nos sale este, que es 42. Entonces, el conductor hasta ahora sería un conductor de 10 milímetros cuadrados. Bien, porque este es el que tiene una capacidad mayor a 41,4. 41,4 ya sabemos que no está. Entonces, esa sería la manera de nosotros ir directamente a la tabla y buscar el conductor apropiado. Pero esto no termina aquí, porque tenemos otro factor de corrección que debemos utilizar. Esta tabla está hecha para aquí dice hasta 3 conductores monopolares con carga instalados en ductos embutidos en pared. Hasta 3. Y nuestra instalación tiene 4 conductores. Por lo tanto, debemos aplicar otro factor de corrección. ¿Cuál será el otro factor de corrección? Aquí lo tenemos. El factor de corrección lo buscamos en la tabla correspondiente a factor de corrección de capacidad de transporte de corriente por cantidad de conductores en ductos. Son 4 conductores en ducto. Por lo tanto, aquí buscamos 4 a 6 conductores en ducto. El factor de corrección es 0,8. O sea que todavía este 41,4 no es el valor con el cual nosotros vamos a ir a la tabla a dimensionar el conductor. Todavía a esto tenemos que aplicarle el factor de corrección por cantidad de conductores. ¿Cómo se lo aplicamos? Aplicando el mismo concepto de acá. El valor que nos dio, una vez que le aplicamos el primer factor de corrección por temperatura, ese valor que nos dio, ahora lo dividimos entre el factor de corrección por cantidad de conductores, que es 0,8. Así, ese 41,4 lo dividimos ahora entre 0,8 y encontramos un nuevo valor, 51,75. Fíjense, de 36 ya vamos por 51,75. Eso nos indica que, esto nos indica que el conductor ahora lo vamos a buscar aquí, sería este que está acá en esta fila, ¿verdad? Tiene que ser uno mayor o igual a 51,75. Aquí tenemos este 50, por poco. Entonces vamos al siguiente, 58, ¿no? 59. Quiere decir que el conductor apropiado para estas condiciones de instalación es este que está aquí, el de 59, que sería un conductor de 16 milímetros cuadrados. Bien, de esa manera nosotros hemos podido dimensionar el conductor. Fíjense, de un conductor original que nos había dado de 8,37 milímetros cuadrados, llegamos a 16 milímetros cuadrados solamente porque la temperatura ambiente no es 30, sino que es 37, y porque no van 3 conductores en el ducto, sino que van 4 conductores en el ducto. Una manera rápida de poder determinar este número 51,72 es el número original, que es el amperaje original o la corriente, la intensidad de corriente original que necesitamos transportar, la dividimos entre el producto de los dos factores de corrección. ¿Cuáles son los dos factores de corrección? El 0,87 del factor de corrección por temperatura y el 0,8 que es el factor de corrección por cantidad de conductores. Estos dos números los multiplicamos y dividimos el 36 entre ese producto que nos dio y así vamos a obtener el número de amperios con el cual vamos a ir a la tabla. Por cierto, este producto da 0,696. Entonces, al dividir 36 entre 0,696, obtenemos 51,72. 51,72, aquí se ve más claro, y con ese número es que vamos a ir a la tabla y vamos a obtener el conductor. El conductor entonces, en esta primera parte del ejercicio, será un conductor de 16 milímetros cuadrados. Ahí termina esta parte A del ejercicio. Nos falta la B y la C. La B y la C la vamos a hacer un poco más rápida porque hay muchas cosas que ya ustedes saben cómo se hace. Vamos entonces a continuar con la parte B del ejercicio. La parte B del ejercicio nos habla de una instalación tipo B1
donde el cable que vamos a llevar por ese ducto será un cable tipo THHN. Bien, eso es lo que nos dice la parte B. Las otras condiciones son las mismas, 36 amperes, 4 hilos, fase 1, fase 2, fase 3 y neutro, y la temperatura ambiente será considerada en 37 grados centígrados. Bien. Vamos ahora a la misma tabla 4.4, pero a la hoja correspondiente a donde está el cable THHN y el método de instalación B1. Fíjense que es diferente, la tabla se ve igual a simple vista, pero es diferente porque es para diferentes cables y es para diferentes métodos de instalación. Aquí está el método A1, el A2, el B1 y el B2. Nosotros nos interesa el B1, por lo tanto, esta va a ser nuestra columna de trabajo. ¿Okay? Esta será nuestra columna de trabajo igual. Aquí está hecha para 30 grados centígrados y para 3 conductores por ducto. Nosotros tenemos 4 conductores en el ducto y 37 grados centígrados. Entonces, vamos a realizar el mismo ejercicio que que hicimos anteriormente, pero ahora con otros números, con otros valores, y vamos a ver que nos va a dar otro conductor de otro calibre, de otros milímetros cuadrados, de otra sección transversal. Por la tabla de correcciones por temperatura. Ahora vamos a usar esta parte de la tabla porque acá es donde está el conductor THHN. ¿Verdad? El conductor THHN no está aquí en este lado de la tabla. Entonces vamos acá, aquí tenemos el conductor THHN y específicamente de esta sección de la tabla nos vamos a esta columna, que es donde está el método de instalación B1. Por lo tanto, aquí es donde vamos a buscar nuestro factor de corrección por temperatura, igual que el caso anterior. Buscamos dónde está el 37, está en este rango, entre 36 y 40, y entonces el factor de corrección va a ser 0,91. Ahí está marcado por la lupa, ¿no? 0,91. Y el factor de corrección por cantidad de conductores, pues será el mismo del ejercicio anterior, que es entre 4 y 6, que es 0,8 el factor de corrección. O sea que ahora vamos a ir directamente a dividir ese número 36 entre el producto de 0,91 por 0,8 y nos queda de esta manera. De esta manera tenemos entonces 36 dividido entre 0,91 por 0,8 y nos va a dar un resultado de 49,45 amperes. ¿Se acuerdan que antes nos daba 51,75? Ahora nos da 49,45. Con ese número es que vamos a la tabla, con 49,45. Y nos ubicamos entonces en la columna correspondiente al tipo de instalación B1 y buscamos el 49,45, el mayor, ¿verdad? El inmediatamente superior. ¿Cuál será ese inmediatamente superior? Pues acá lo tenemos, ese inmediatamente superior, este que está aquí, 50, justo un poco después de 49,45. Este número nos da 50 amperes y sería un conductor número 8 AWG. ¿Okay? El conductor número 8 AWG tiene una sección transversal de 8,37 milímetros cuadrados. Fíjense ustedes la diferencia, ¿no? Solamente por cambiar el método de instalación y el tipo de conductor, hemos pasado de 16 milímetros cuadrados que nos dio el caso anterior a número 8 AWG, 8,37 milímetros cuadrados, casi la mitad, levemente superior a la mitad. O sea que es la misma corriente, es la misma temperatura, son los mismos 4 conductores que van por ese circuito, pero la sección del conductor es de 8,37 milímetros cuadrados en lugar de 16 como daba el caso anterior. Bien, de esa manera nosotros entonces ya hemos resuelto el caso B, que rápido, ¿verdad? Después que uno sabe algunas cosas, se hace bastante sencillo realizar el ejercicio. Estoy seguro que ahora todos quieren más. Vamos a hacer el otro. Sí, vamos a hacer del caso C. El caso C es una instalación del método E con cable tipo RB. Vamos a ver qué tablas vamos a utilizar para esto. Aquí estamos con el planteamiento de la parte C del ejercicio.
instalación del método tipo E, cable tipo RB. Ya hemos desplegado de una vez las tablas con las que vamos a trabajar porque ya conocemos cómo es la dinámica de esto, ¿verdad? Tenemos la tabla donde la 4.4, que es la continuación de la anterior que hemos visto, ¿no? Hemos elegido la página de la tabla 4.4 donde está el conductor RB y además de eso está el método de instalación E. Aquí tenemos pues lo que necesitamos con respecto a capacidad de transporte de corriente del conductor con el cual estamos trabajando y con el tipo de instalación, con el método de instalación con el cual estamos trabajando. También vamos a utilizar, por supuesto, la tabla de corrección por temperatura y la tabla de corrección por cantidad de conductores. La corrección por temperatura la vamos a buscar acá en esta parte de la tabla, que es donde aparece el conductor RB, y aquí está el método B1, o sea que es el mismo lugar donde buscamos el factor de corrección del caso B. ¿Okay? Por lo tanto, nos va a dar el mismo valor, 0,91. Y por cantidad de conductores también será el mismo punto, que será 0,8. Por eso tenemos aquí ya planteada la fórmula y la expresión matemática en donde vamos a dividir 36 entre el producto de 0,91 por 0,8 y eso nos da un valor de 49,45. Con estos valores que hemos obtenido acá, vamos a nuestra tabla 4.4, buscamos el 49,45, que obviamente no va a salir, sino el inmediatamente superior, que sería uno que está por aquí. Este que está acá, 50. Ahí lo hemos encontrado. Con este 50 nos vamos nos vamos hacia la izquierda de la tabla y llegamos a este conductor número 10 AWG, que es lo mismo que un conductor de 5,26 milímetros cuadrados. Aquí lo tenemos, el conductor que nos ha entregado las tablas después de haber hecho todas las operaciones correspondientes, es el conductor número 10 AWG, 5,26 milímetros cuadrados. Todos nos dio diferente. Los tres casos nos dio diferente conductor. Los tres casos que son para la misma corriente, el mismo tipo de alimentador, 4 hilos, 3 fases y neutro, y la misma temperatura ambiente de 37 grados centígrados, nos da en un caso conductores de 16 milímetros cuadrados, en otro caso nos da conductores número 8 de 8,37 milímetros cuadrados, y en otro caso nos da un conductor número 10 de 5,26 milímetros cuadrados. Fíjense, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Primero que ya sabemos cómo corregir el tipo de conductor que necesitamos o el dimensionamiento del conductor que necesitamos, la sección, cuando la temperatura ambiente está por encima de los 30 grados centígrados y también cuando la cantidad de conductores es mayor a 3 conductores, ¿no? Ahora, tenemos una conclusión adicional que sacamos, que es que los conductores, fíjense, para mismas condiciones, 36 amperes, en un caso nos da 16 milímetros cuadrados, en otro caso nos da 8,37 milímetros cuadrados y en otro caso nos da 5,26 milímetros cuadrados. Hay una gran diferencia entre el conductor del caso A con el conductor del caso C. Hay una diferencia de más de 10 milímetros cuadrados en la sección del conductor. Eso quiere decir que la capacidad de transporte de corriente de un conductor no depende únicamente de su sección transversal. Depende, además de su sección transversal, también depende del método de instalación. Depende también del tipo de conductor. Depende también de la temperatura ambiente. Y depende también de la cantidad de conductores que hay en el ducto. 5 factores de los cuales depende la capacidad de transporte de corriente de un conductor. Hasta aquí este video. Espero que sea de su agrado y que sea útil para enriquecer los conocimientos, que siempre es lo que queremos. Si les gustó, like, compártanlo con sus amistades, conocidos, redes sociales y pronto estaremos entregando otro video
con algunos tips de este maravilloso mundo de la electricidad. Muchas gracias.